¿Cómo están, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Hoy quiero compartir una vez más con ustedes nuestro diario de oración, sabiendo siempre de que Dios tiene una palabra para nuestras vidas, y hoy vamos a escuchar un poco de lo que Dios quiere hablar con nosotros. Hoy, antes de empezar, quiero cantar con ustedes una alabanza titulado La casa de Dios. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. De mi alma arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Amén, así es, disfrutemos realmente de estar delante de Dios, disfrutemos realmente de su presencia, de su palabra y todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Así que vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. Amén, entonces hoy, jueves 23 de marzo, el título para hoy habla del método de Dios. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 1 al 13. Efesios 1, del 1 al 13. Solamente en esta mañana vamos a leer el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto es lo que Dios hizo con nosotros, nos escogió antes de que usted naciera, ya fue escogido por Dios para que puedan caminar juntamente con Él. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante. Entonces nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para entrar al horario de Dios, para entrar y hacer de la forma que Dios lo ha establecido con su método. Por eso el título habla del método de Dios, el método divino. Dentro de las 10 plataformas de fe podemos ver que el método de Dios es Cristo. Por eso los remanentes deben levantar las obras maestras de Cristo. Y cuando tenemos problemas o respuestas y cuando tomamos decisiones, podemos crear las obras maestras. Por eso lo más importante para crear las obras maestras es manejar el tiempo. Dentro de estas 10 plataformas que hemos visto, que vemos constantemente, la plataforma de fe, el método realmente para encontrar, disfrutar en este tiempo, en este peregrinaje en esta tierra, es el método de Dios, que es a través de conocer Cristo, que dice, como dice Juan 14:6, que es el camino, es la verdad y es la vida, que nos muestra realmente cómo llegar y conocer la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Por eso nosotros, como remanentes, debemos levantar, como discípulos de Cristo, levantar las obras maestras de Cristo en cada área donde estemos, en el campo, en la familia, en los estudios, en el trabajo, donde estemos. Por eso cuando vengan las dificultades, los problemas o respuestas, y cuando tomamos decisiones, podemos crear también en ese tiempo las obras maestras de Dios. Y lo más importante que tenemos que hacer como discípulos es crear las obras maestras, es manejar el tiempo adecuado. Cuando perdemos el tiempo, igual perdemos el dinero, por lo que no podemos crear las obras maestras. Sin embargo, cuando somos remanentes jóvenes, debemos crear las obras maestras de la vida y de Dios. Entonces, no hay horario de Dios, hay un horario de Dios para establecer nuestras vidas. Dentro de nuestra juventud, cuando somos remanentes, cuando somos adultos o llegamos ya a la madurez, ahí podemos realmente disfrutar de este método de Dios, que desde un principio se ha establecido para nuestras vidas. Entonces no hay un tiempo perdido en Dios. El tiempo de Dios es absoluto, el horario de Dios es absoluto, entonces no podemos perder. Si ahora Dios nos da la oportunidad de conocer el Evangelio, así tenga 5, 8, 10 años, 18, 30, 60, 70, 80 años, es el horario de Dios para que tú realmente puedas entrar a ese plan absoluto de Dios para tu vida. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿qué tipo de obras maestras deberían crear los remanentes? ¿Qué tipo de obras maestras deberían crear los remanentes? En el punto número 1 habla la obra maestra que cambia el destino. Punto número 1, la obra maestra que cambia el destino. El camino que cambia el destino es absolutamente Cristo. Con otro medio no se puede cambiar el destino. No es con la filosofía, no es con Alá, no es con Buda, con el Hare Krishna. Ninguno de ellos tiene la respuesta. Solamente a través de conocer a Cristo vamos a poder realmente cambiar nuestro destino. También el camino que restaura, Génesis 1:27, es Cristo, nuestra identidad delante de Dios. El contenido de Génesis 2:7, el aliento de vida, también es ser revivido a través de Cristo.
Y algo más importante es cambiar el ADN. ¿Quién cambia eso? Lo cambia Cristo a través de conocerlo. Por eso es que cuando estamos en Cristo, somos las nuevas criaturas, y eso lo confirma 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Punto número 2. La obra maestra que cambia las maldiciones y los desastres por las bendiciones. Punto número 2. La obra maestra que cambia las maldiciones y los desastres por las bendiciones. El ser humano no tiene más remedio que estar en los desastres y tener maldiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear la obra maestra que cambia estos desastres y maldiciones a las bendiciones. Los remanentes que lo entendieron cambiaron la esclavitud, el cautiverio y la colonización a la bendición de Dios. Por eso es importante entender eso en esta mañana, que el ser humano no tiene más remedio que estar bajo estos desastres y maldiciones. Por eso lo declara Génesis 3:16 y 19, la sentencia de Dios sobre la humanidad, el acta de los decretos, que Cristo lo ha anulado. Pero solamente aquellos que creemos que fue anulado, se recibe realmente la respuesta de Dios en su vida. Los que están lejos de Dios, lamentablemente, están sufriendo la maldición, el pecado, el fracaso, la destrucción que viene de Génesis 3 cuando el hombre desobedece. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear la obra maestra que cambie absolutamente los desastres y las maldiciones a las bendiciones. También los remanentes que lo entendieron cambiaron ¿qué cosa? La esclavitud de Egipto, 400 años esclavizados, el cautiverio de Babilonia, que llevó a Israel en cautividad 70 años. Amén. Y también cuando Israel, cuando el pueblo de Dios, cuando la minoría se levantó en medio de la colonización de Roma de 250 años, lo cambiaron por la bendición de Dios. Entonces, el tema es cambiar realmente todo esto por el plan de Dios, el método de Dios, para salvar a las personas, para salvar a las familias, salvar la iglesia y salvar nuestras naciones del mundo. El punto número 3 habla de la obra maestra que cambia la vida difícil por la bondad de Dios. La obra maestra que cambia la vida difícil por la bondad de Dios. Tenemos una vida difícil con un trasfondo muy difícil. Hay cosas que nos desagradan. Por eso lo que tenemos que hacer es, como los 7 remanentes, cambiar la vida difícil, la bondad de Dios, al plan de Dios, a recibir realmente la fortaleza de Dios en medio de lo que podemos estar viviendo. Escasez, miseria, pobreza, enfermedad, dificultades, problemas familiares, en fin, cualquier dificultad que podamos estar viviendo, a través de este trasfondo difícil, de dificultad, tenemos que cambiarlo absolutamente al plan de Dios para nuestras vidas. Esto lo hicieron los 7 remanentes. Por ejemplo, José dijo que para preservación de vida, Dios había enviado su vida a Egipto para que él pueda salvar a su familia. Entonces, en medio de este desastre, en medio de este dolor que él pudo haber recibido de ser vendido por sus hermanos, él pudo ver el plan absoluto en su vida, y ese plan absoluto llevó a la salvación a su familia y al mundo entero en esa época. David también, el rey David confesó: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y también añadió: en las casas de Jehová moraré por largos días, lo que cambió la maldición a la bendición de Dios. Por eso las obras maestras que nos hace grabar en nosotros cambiarán totalmente la época. Esto lo vemos en Salmos 23 del 1 al 6, cuando David confiesa que Jehová es su pastor y nada le faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tu vara, tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo en medio de todo esto. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que cambió realmente la maldición, los desastres, la preocupación, el afán, por la bendición de Dios. Esta es realmente la obra maestra que nos hace grabar en nosotros. Va a cambiar la época, el destino, va a cambiar el futuro, va a cambiar el presente de nuestras vidas y todo lo que está alrededor nuestro. Además, es muy importante levantar la obra maestra de oración por la que ponemos la raíz de la oración y levantamos la obra maestra de testigos. José hizo la obra maestra de Génesis 3:15.
Moisés también hizo la obra maestra del sacrificio de sangre, como Éxodo 3:18. David también hizo una verdadera obra maestra, lo podemos ver en 1 Samuel 16 del 1 al 13. Y también vemos a Daniel, los tres amigos y Esther entendieron realmente Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con ellos. Hicieron la obra maestra. Entonces es importante entender todo el núcleo, el contexto, el mensaje principal de las Escrituras. Empieza con la más grande promesa de Dios para la humanidad. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Éxodo 3:18 habla de qué, del sacrificio de sangre que tenía que hacer Israel con Moisés en el desierto. Y vemos la más grande promesa también de Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Por eso la persona que hizo buena obra maestra de Mateo 16:16 fue Pablo. Por eso se levantaron las obras para salvar el mundo. Esta confesión también la tuvo Pedro. Cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta también obra maestra, esta declaración también la tuvo en su corazón, en su vida, el apóstol Pablo. Todos los remanentes, todos los apóstoles, los discípulos que entendieron esta verdad absoluta de que Jesús es el Cristo prometido desde un principio, desde Génesis 3:15. Entonces, ¿cuál sería en esta mañana nuestra oración? Entonces, ¿cuál es el método de Dios? Es Cristo. Conocer a Cristo en nuestras vidas. A través de eso se quebranta los 12 problemas fundamentales, se quebranta la maldición del pecado, se quebranta todo lo que nos separa de Dios. Por eso vamos a orar en esta noche. Dios, te damos gracias. Creemos en que en este momento se establece tu reino y cumple las obras de tu reino. Estamos reunidos en este culto núcleo y tenemos la seguridad de que se levantarán tus obras en los campos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermanos, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana, una vez más, con nuestro diario de oración. Así que sigamos grabando, sigamos orando, sigamos perseverando, recibamos consuelo, fortaleza de parte de Dios para seguir avanzando en este itinerario que Dios ha preparado para nosotros. Así que no nos dejemos amedrentar por nada ni nadie. Siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad perfecta de Dios. Así que muchas bendiciones, nos vemos mañana.